de CAEP y el día de hoy vamos a hablar sobre uno de los temas que está sobre la mesa eh, y es un tema que se está hablando mucho últimamente, que es sobre la transparencia salarial y cómo afecta esta transparencia salarial a los planes de igualdad y qué retos se plantean y qué obligaciones se pueden crear o se pueden generar en las empresas en base a esta directiva que se aprobó en el 2023. Es curioso porque cuando yo empecé aquí en CAEP, empecé justo cuando se aprobó esta directiva, que fue en 2023, siempre hablábamos en las sesiones que realizábamos de una bola de cristal, ¿no? De que teníamos que tener en cuenta que las políticas salariales, pues en 2026, como un hecho muy lejano, se llevarían a cabo pues un cambio, que tendrían que tener un cambio de paradigma porque entraría en vigor o ya habría entrado en vigor esta directiva de la Unión Europea en transparencia salarial. Y esto nos parecía que quedaba muchísimo tiempo y parece ser que ese tiempo pues ya se nos ha agotado y que faltan muy pocos meses, en concreto 4, para que esta directiva tenga que estar traspuesta a nuestro ordenamiento jurídico, ¿vale? Primero de todo, quiero recordar un poquito que, cuando hablamos del principio de transparencia retributiva, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué nos estamos refiriendo como principio de transparencia retributiva? Aquí os he puesto una definición que para tenerlo claro, que el principio de igualdad y transparencia retributiva se basa en garantizar que no existen diferencias salariales, disculpad, injustificadas, ¿de acuerdo? Entre hombres y mujeres por trabajos de igual valor. Esto es muy importante, este concepto, más adelante entraremos en él. Rubio, Ay, si podéis silenciar los micros, por favor. Por trabajos de igual valor, utilizando instrumentos como registros retributivos, auditorías salariales y sistemas de valoración de puestos de trabajo para asegurar la transparencia y la equidad en las retribuciones. Todos estos instrumentos, a día de hoy, en los sistemas eh, estatales o nacionales aquí en España ya no suenan. No suenan porque nos lo repiten en el artículo 28 de los Estatutos de los Trabajadores, también nos suenan con los Reales Decretos 901 y 902 de 2020, en los planes de igualdad, que nos hablan también de los registros retributivos, auditorías retributivas, de las valoraciones de puestos de trabajo y también por la Ley Organa 3/2007. ¿De acuerdo? Este principio de transparencia retributiva no es un principio que se ha creado recientemente. Se creó en el seno de la Unión Europea hace muchísimo tiempo, por ahí del 2003, ¿de acuerdo? Eh, y está consagrada dentro de lo que vienen a ser los estándares de la Unión Europea. Pero como se ha detectado durante todos estos años en cuanto a estudios de las brechas salariales, que a día de hoy en España aún tenemos una cifra preocupante de un 18,3% de diferencias salariales entre hombres y mujeres por el mismo trabajo, y esto que equivale a 5.000 euros entre homónimos por el mismo trabajo de diferencia, pues ha hecho que la Unión Europea entienda que existen diferencias, estereotipos estructurales que hacen que estas diferencias se vayan repitiendo en el tiempo. Entonces, han creado sistemas para intentar debilitar estas estructuras y hacer que estas diferencias salariales se vayan debilitando. ¿De acuerdo? Y es por ahí, y es por por estas, por esta ideología que digamos, ¿de acuerdo? Que ha entrado con más fuerza esta directiva. Perdonad. Los objetivos principales de esta directiva, que para que sepáis un poco y si la queréis buscar la tengáis, es la directiva 2023/970, que su nombre entero se rige por la que refuerza la aplicación del principio de igualdad de retribución entre hombres y mujeres por un mismo trabajo o un trabajo de igual valor a través de medidas de transparencia retributiva y de mecanismos para su cumplimiento. En la Unión Europea no suelen escatimar en palabras para poner en sus directivas los nombres, ¿de acuerdo? Entonces, todo eso es el nombre de la directiva, pues si lo queréis buscar.
Como ya os he comentado, el contexto y el objetivo principal de esta directiva es que surge como respuesta a esta persistente brecha salarial. Es verdad que hemos avanzado, que se ha ido no eliminando, sino restando este tanto por ciento de brecha de esta brecha salarial de género en Europa, estableciendo pues estas herramientas que ya hemos ido comentando, pero sí que es verdad que seguimos habiendo esta brecha salarial y que como ya os he comentado, pues en España seguimos en ese 18,36% que sigue siendo una cifra bastante preocupante. Em, Esta directiva fue adoptada el 10 de mayo de 2023. Entonces, como ya os he comentado al inicio, ya hace 3 años. Y su objetivo principal es garantizar la aplicación efectiva del principio de igualdad, igual salario por igual trabajo o trabajo de igual valor. ¿Vale? Si habéis trabajado con herramientas de la UEPT, perdonad, la valoración de puestos de trabajo, o habéis trabajado con el 28 del Estatuto de los Trabajadores, ya entendéis el concepto de trabajo de igual valor, ¿de acuerdo? Que es con el que se basa toda esta directiva. Tenemos la suerte que el Estado español en temas de normativa laboral y en igualdad y relacionados con la igualdad y en la transparencia salarial vamos muy adelantados. En este sentido, vamos a ver que algunos de los conceptos que esta directiva avanza o para, para que me entengáis, va a imponer a los Estados miembros, nosotros ya lo tenemos interiorizado en nuestro Estatuto de los Trabajadores. La verdad es verdad que en algunos aspectos da un paso más, pero en algunos nosotros ya lo tenemos interiorizado, ¿de acuerdo? Esta directiva, entonces, no solo introduce nuevas obligaciones legales, sino es que lo que hace es que redefine la forma en que las organizaciones van a pasar a gestionar y a comunicar las retribuciones en su propia organización. ¿Vale? Supone un avance hacia unos sistemas un poco más justos y transparentes, haciendo o creando unos sistemas que tengan unos objetivos claros y alineados con el principio de igualdad. Y sobre todo que se puedan justificar con unos objetivos con unos objetivos neutros y en base a una determinación anterior, ¿de acuerdo? Esto viene totalmente justificado por lo que he dicho al principio, que se entiende que esta brecha salarial no es accidental, entonces es fruto de todos estos estereotipos y estas causas estructurales que tiene que ser erradicadas dentro del sistema de atribuciones que tenemos en todas las organizaciones, entonces quiere dar un paso más y establecer estas mediciones más objetivas, justas y neutras para crear unas políticas retributivas dentro de las empresas donde estas brechas salariales puedan llegar a ser nulas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuáles son los principales cambios a nivel español? ¿Vale? Porque ya os he dicho que nosotros estamos muy bien posicionados a nivel de igualdad salarial eh, con otros Estados miembros en Europa. Va a tocar cuatro aspectos muy importantes, que es la ampliación del ámbito de aplicación. em, ¿Por qué? Porque va a afectar tanto a empleadores, disculpad, de los sectores públicos como los privados. Em, También acceso a la información, que supongo que esto ya también os habrá sonado un poquito por la prensa, acceso a la justicia y obligación de información. No os preocupéis que ahora os voy a detallar un poquito más todas estas partes, ¿vale? Em, esta directiva se aplica a todas las personas con independencia del tipo de contrato, de la contractual, como ya os he dicho, público, privado, parcial, fijo, discontinuo, todo. Es decir,
postulantes a empleo, toda, ¿vale? Estamos en un ámbito que se abre a la parte trabajadora que ya está dentro de la empresa, pero también a la que postula anteriormente, antes, para estar dentro de la empresa, ¿vale? Las principales disposiciones de esta directiva. Como ya os he dicho antes, debemos destacar que España ya es pionera, ¿vale? En algunos de estos aspectos y por eso algunos ya os van a sonar que ya los tenemos como interiorizados. Derecho a que los trabajadores deban conocer los niveles salariales promedios desglosados por sexo. Esto ya os debe sonar. En este caso, no los trabajadores en sí, sino la RLT. Luego os voy a matizar un poquito este concepto. Obligación de los empleadores con más de 100 empleados de informar sobre las diferencias salariales de género. Justificación de brechas salariales cuando supere el 5%. Esto sí que es algo que nos cambia muchísimo lo que nosotros tenemos establecido aquí en España, porque ahora mismo estamos justificando brechas que superen o igualen el 25%, y nos vamos a brechas que superen el 5%. Creo que todas las personas que estáis presentes, en algún momento debéis haber tocado un registro retributivo y sabéis que estas diferencias del 5%, em, es muy complicado que nos salgan en algunos de los sitios. Entonces, ahí es cuando entra no la necesidad, pero sino el ímpetu de tener unas políticas retributivas muy elaboradas, pensadas estratégicamente, con unos objetivos claros y neutros, ¿vale? Ahora hablaremos de ello posteriormente. Una de las partes también importantes que hace mucho hincapié la norma en su articulado es la prohibición de cláusulas de confidencialidad que impidan divulgar información salarial, ¿de acuerdo? Sobre todo en temas de puestos de mando, ¿vale? Y transparencia salarial previa al empleo. ¿Esto en qué se traduce? En que las ofertas de trabajo, ya deba haber una banda salarial que sea clara, concisa y real de lo que esa persona que está postulando al empleo va a percibir una vez que entre en la empresa, ¿de acuerdo? Vale, a partir de ahora os voy a comentar un poco los artículos. Esta normativa europea tiene un articulado que creo, si no me equivoco, son 36 artículos, ¿de acuerdo? Algunos de ellos son más para las administraciones públicas, que veréis que faltan algunos artículos, pero sí que os he ido poniendo los que más ímpetu van a hacer encima de la organización de las empresas o sobre las obligaciones que vamos a tener que tener en cuenta. Uno de ellos, que esto sí que ya lo hemos hablado al principio y que ya sabemos un poco todas y todos, es que hace referencia a eh, la, mm, la definición, ¿vale? De qué es mismo trabajo y qué es trabajo de igual valor, ¿de acuerdo? La directiva hace muchísimo hincapié en que se garantice la retribución por un mismo trabajo o un trabajo de igual valor. Tenemos que tener clara la diferencia entre una cosa y la otra. Eh, el mismo trabajo son, por ejemplo, un ejemplo muy a lo sumo que os he puesto, ¿vale? Dos cajeras. Tenemos las mismas funciones y el mismo puesto de trabajo, ¿vale? Trabajo de igual valor puede ser un mantenimiento, una persona que esté en mantenimiento y una persona que esté en atención del cliente. Son puestos distintos, pero equivalentes y comparables a través de una evaluación de puestos de trabajo. ¿Sí? A modo de recordatorio, pensad aquí que en España tenemos la evaluación de puestos de trabajo, que es un procedimiento técnico y sistemático que permite analizar y determinar el valor relativo de los puestos de trabajo y el peso que tienen dentro de vuestra organización y vuestra empresa, en función de criterios objetivos como la formación, la responsabilidad, el esfuerzo físico, mental,
las condiciones de trabajo que tienen cada persona que tienen este puesto de trabajo, que esto es muy importante, no es individual, por mucho que solo sea una persona que ocupe ese puesto de trabajo en vuestra empresa, se hace en función del puesto de trabajo en este caso, ¿vale? Y que todo esto se analiza en base a tres niveles, que sería el básico, el medio y el alto, y que se puntúa con un número cuantitativo. Y en base a este número, aquí vemos, se crea que por este puesto de trabajo tenemos un número determinado. Me lo invento en este caso. Pongamos que en mantenimiento y en atención al cliente, en este caso, habiendo pasado esta VPT que se dice, tenemos que en mantenimiento y atención del cliente nos da la misma puntuación que son 113, 113, me lo invento, en los dos sitios. Entonces tenemos que los dos sitios están ocupados por personas que hacen trabajo del mismo valor. Entonces deberían tener la misma retribución ambos sitios. ¿Vale? Esto es muy importante tenerlo en cuenta. En este mismo articulado, en la propia directiva, veis que existen otros tipos de definiciones como qué es salario, tipos de salarios que os los van englobando, pero creo que el más importante para hacer un poquito de feedback era destacar el tema de la diferenciación que hay entre mismo trabajo y trabajo de igual valor. De igual valor. Disculpad. Vale. Un aspecto que sí que afecta y que sí que diferencia, bueno, o que sí que afecta un poco los procesos de selección en este caso, es el que ya os he comentado anteriormente, que es el artículo 5, donde narra la transparencia retributiva previa al empleo. Hay dos aspectos que son muy tajantes de la norma que dice que las personas solicitantes podrán saber la retribución inicial o la banda retributiva inicial en la oferta y en la entrevista. Y esa banda salarial tiene que ser verídica, ¿de acuerdo? No luego decir una banda porque esa banda está estipulada de esta manera en convenio en nuestra política retributiva y luego, porque sí, ser una diferente, ¿de acuerdo? Recordar que estamos haciendo transparencia salarial. Entonces, si tiene que ser distinta, tiene que ser por motivos objetivos y neutros, ¿vale? Y tenemos que luego poderlo justificar porque ha sido así diferenciado. Y sobre todo que esto es muy importante que nos tenemos que empezar ya a escribir a fuego, si, sobre todo si hacemos selección, es que no se puede realizar ningún tipo de pregunta respecto a la retribución que esa persona estaba teniendo anteriormente. La típica pregunta de, oye, y que no, ¿y qué estabas percibiendo anteriormente? Sino es también la pregunta que solemos hacer, porque creo que o todas la hemos hecho o nos la han hecho, ¿qué banda salarial crees que deberías percibir? ¿Vale? Estas son las preguntas que también esta propia directiva dice que no, ¿vale? Que que no deben hacerse. Y tienen un motivo claro que exponen en la exposición de motivos. Si no son necesarias estas preguntas, si nosotros tenemos una estrategia y unas políticas retributivas claras que van por objetivos y por determinadas opciones de formación, de antigüedad, de pluses, ¿vale? No necesitamos saber lo que cobraba una persona anteriormente porque nosotros tenemos clarísimo lo que debe cobrar en nuestra empresa determinados por objetivos claros y determinados en función de su experiencia o de su rango o de su todo, ¿vale? Luego, otro de los aspectos que también va a afectar muchísimo en lo que viene a ser una vez que ya la persona está dentro de la empresa es la transparencia, la fijación de las retribuciones y de progresión retributiva. ¿De acuerdo? Como veis, nos expone que para que veamos un poco todos los ámbitos que toca esta directiva, nos dice, vale, tiene que haber transparencia retributiva antes de que la persona entre en nuestra empresa, en el sentido de que no podemos hacer estas preguntas, tenemos que tener
unas directrices claras y neutras en cuanto a que la retribución va a ser esta, si postula este puesto de trabajo, perfecto. Pero una vez que esta persona ya está dentro de nuestra empresa, también tiene que haber unas directrices claras y por motivos que sean totalmente determinantes y rigurosos de progresión económica. ¿De acuerdo? ¿Por qué va subiendo, por qué le va subiendo la nómina? ¿Vale? Así, a, a modo, a modo burdo, ¿vale? ¿Qué factores influyen en lo que cobra cada persona? ¿De acuerdo? Ejemplos: experiencia, formación, responsabilidad del puesto, desempeño. Es decir, no vale decir se decide internamente que va a cobrar esto. No, no, no. Debemos ser claros, ¿vale? Esos cajones desastres que a veces tenemos de complementos salariales donde vamos metiendo cualquier cosa, mejora voluntaria, ¡pum! Complemento salarial que le ponemos cualquier nombre, ¡pum! Cuidado, ¿de acuerdo? Porque tenemos que tener clarísimo en base a qué podemos justificar estos complementos o qué descripción le damos a estos complementos con temas objetivos, ¿vale? Sobre todo también otras, otros aspectos que también tenemos que tener un poco concretos en estos aspectos es cómo están organizados en estos casos los sueldos, estos niveles retributivos que nos pone aquí en la diapositiva. Es decir, las bandas salariales, que por ejemplo en un despacho de abogados, pues tenemos el nivel junior, el senior, el medio, eh, que haya como que estén impactados los rangos salariales por puesto, las clasificaciones profesionales, qué rango salarial hay, em, poder decir, en este puesto se cobra entre X y Y, en este entre X y Y, ¿vale? Como veis, lo que se busca es que haya total claridad en que haya un seguimiento, ya no solo por la autoridad, por inspección o por lo que sea, sino para que la propia empresa tenga claro y tenga en su mesa un papel donde tenga clarísimo cuál es su política retributiva, ¿vale? Em, y así también tener transparencia en qué poder ofrecer y en qué no, ¿vale? Y una de las cosas que también y es muy importante, es esta progresión retributiva que os he dicho al principio, ¿vale? Pues las reglas de cómo podemos mejorar el sueldo, las subidas por antigüedad, las promociones. Aquí sí que la norma hace muchísimo, muchísimo hincapié y por eso os he puesto el asterisco en el sentido de las evaluaciones de desempeño, ¿vale? Aquí deberíamos hacer mm, más objetivos esas evaluaciones de desempeño, no como pues creo que tienes una evaluación de desempeño muy buena porque yo lo digo y te subo el sueldo, ¿no? Pues una evaluación de desempeño es que cada 30 de octubre necesito tantos objetivos y tú llegas a esos objetivos, pues se te sube el salario, ¿vale? También, ¿por qué os he puesto este asterisco? Porque en esta parte de progresión retributiva, ¿vale? Lo que estamos hablando de subidas por antigüedad, promociones, evaluaciones de desempeño, cambios de nivel, esta directiva deja la puerta abierta a que las normas nacionales puedan eximir a las empresas de menos de 50 personas solo en progresión retributiva, ¿eh? Puedan eximir las normas nacionales a las empresas de menos de 50 personas a no tener que hacer este trabajo, pero solo en progresión retributiva. En todos los otros niveles no abre esa puerta, ¿vale? También eh, voy a ser un poco pesimista en este apartado. Estamos muy por delante en temas de igualdad, como ya has dicho al principio. No sé yo si nosotros vamos a ser uno de los Estados miembros en que abran esa puerta, ¿vale? Entonces, existe la posibilidad de que abran dejen
que en la progresión retributiva las empresas de menos de 50 personas no tengan que hacer toda esta regularización para que nos entendamos? Puede, pero viendo un poquito cómo han ido actuando legislativamente en materia de igualdad en España, lo veo un poco complicado, ¿de acuerdo? Pero yo os tenía que decir que abren la posibilidad. Luego, el derecho de información. Este también es un derecho que se ha hablado muchísimo también en la prensa, que es sobre solicitar y recibir información por escrito sobre el nivel retributivo individual, niveles retributivos medios, desglosados por sexo, para sus mismas categorías. Esto ya se viene dando aquí con el tema de las medias y las medianas en los registros retributivos. Pero recordad, esto no es una persona trabajadora que os pueda venir a solicitar, oye, ¿qué cobra Menganito? ¿Qué cobra Menganita? No, ¿vale? Esto siempre se tiene que solicitar mediante la RLPT, bueno, la representación legal de la plantilla trabajadora, ¿de acuerdo? Y en este caso es muy importante que toda esta información, que luego vendrá aunada a otro, al derecho de al derecho de la confidencialidad, que toda esta información que se da para temas de igualdad salarial y transparencia salarial no se pueden utilizar para nada más. Y nada más me refiero a eh, otros ámbitos dentro de la empresa, porque si se da el conocimiento de que se ha utilizado en otros ámbitos, puede ser sancionable, ¿de acuerdo? Que esto es muy importante. Además, en aquellos casos que se puede identificar una sola persona, ¿de acuerdo? Esa información no se puede dar, ¿vale? Y aquí también viene otra vez a hacer hincapié en la prohibición de poner cláusulas contractuales que impidan la divulgación de información de retribuciones, ¿vale? En el sentido de que esto es más típico de años más atrás de yo te subo tanto, pero no puedes decir a nadie lo que cobras, ¿vale? Esto no se puede hacer. Vale. Ahora viene la información sobre la brecha retributiva. Aquí sí que hay muchísimos cambios. Ya os he dicho que se pasa de tener que em, justificar del 25 al 5%, que esto es una barbaridad. Y además, como aquí veis, hay un poco de diferencia dependiendo de la plantilla de la empresa. Vamos por partes. Vamos a ver lo que nos dice el propio artículo para que lo vayamos entendiendo de a poquito, ¿vale? Los Estados miembros garantizarán que los empleadores, ¿vale? Las empresas en este caso, pongan a disposición, es decir, entreguen esta información relativa a su propia empresa en los términos previstos en este propio artículo, que ahora os vendrá toda la información que tenéis que poner a disposición en función de su tamaño en la siguiente forma. Vale. Aquellas empresas que tienen más de 250 personas en plantilla, con los datos de este mismo año, porque ya estamos en 2026, tienen que entregar antes del 7 de junio de 2027 toda la información relativa a lo que os voy a poner en la siguiente slide, ¿vale? Aquellas empresas que tengan 150 o, entre 150, perdonad, y 249 personas en plantilla, siguen el mismo camino que las de más de 250. Hay una diferenciación de aquellas que tienen 100 personas en plantilla y 150, que serán con los datos de 2030, que lo tendrán que entregar el 7 de junio de 2030, ¿vale? Y los de menos de 100 personas en plantilla, que aquí, que en Mallorca tenemos un tejido empresarial un poco más pequeño, en el sentido de plantillas estamos un poco más tranquilos, es voluntario. El asterisco, ya sabéis por qué es, ¿vale? Os estoy diciendo que esto es una norma europea
que de momento no está traspuesta, entonces no os puedo decir aún cómo va a quedar al final aquí en el ordenamiento español, ¿vale? Entonces, de momento, para que nos vayamos haciendo una idea, ¿vale? De todos los cambios y de todo lo que puede pasar, os lo pongo así, ¿vale? Em, ¿Cuál es la información que tenemos que dar? ¿Vale? Tenemos que dar toda esta información, dependiendo de nuestra plantilla, ¿vale? Que os lo he puesto en la otra slide. La brecha retributiva de género, que esto ya lo hacemos. La brecha retributiva de género en los componentes complementarios o variables, es decir, en todos los complementos salariales o extrasalariales que tengamos en el registro retributivo. La brecha retributiva de género mediana, que también lo hacemos. La brecha retributiva de género mediana en los componentes complementarios y variables, es decir, en los complementos salariales y extrasalariales. Esto es nuestro registro retributivo que ya lo hacemos, ¿vale? Lo que tenemos subrayado es cosas que no estamos recogiendo. La proporción de trabajadores y trabajadoras que reciben componentes complementarios o variables, ¿de acuerdo? Que esto no lo estamos recogiendo, que sería ir contabilizando. La proporción de trabajadoras y de trabajadores en cada cuartil de la banda retributiva y la brecha retributiva de género por categoría de trabajadores desglosada por salario o sueldo, base ordinario y por complementos, perdonad, y por componentes complementarios o variables. ¿Vale? Además, antes de enviar esta información, en este caso sería a un organismo que se debe crear internamente en el Ministerio Español, no sé en cuál, pero en el Ministerio Español, eh, debe ser confirmada por la representación legal de los trabajadores y de las trabajadoras. ¿Vale? ¿Qué pasará en aquellas empresas donde no exista RLT? No lo pone la norma, ¿vale? Entonces, no os sabría decir por quién debería ser confirmada, ¿vale? Aquí también se abre otro, otro aspecto donde no os podría decir un poco el, el qué pasaría, ¿vale? Tenemos que esperar un poco a la transposición. Toda esta información, ¿dónde se tiene que enviar? ¿O quién tendrá acceso? ¿O para qué va a servir? Vale, esta información se va a enviar, como ya os he dicho, y como se regula en el articulado 29 de la misma directiva, se va a crear un organismo de seguimiento dentro de alguno de los ministerios, no sé si va a ser el trabajo, el de igualdad, alguno de ellos, donde se va a tener que enviar toda esta información, pero es que además, como hemos visto en aquella slide de los quesitos, también va a tener acceso a toda esta información, inspección de trabajo, ¿de acuerdo? Y también la jurisdicción, en este caso social, es decir, justicia, ¿vale? Por todos esos casos de que pueda haber reclamaciones por parte de la plantilla, en los casos que pueda haber o se hayan podido detectar desigualdades salariales, ¿vale? Luego, ¿qué pasa si nosotros entregamos toda esta información? eh, nos viene un requerimiento de este organismo porque tenemos brechas de más del 5% que no hemos justificado ni con objetivos neutros, ni con objetivos, bueno, ni con justificación objetiva ni neutra, y que además, después de estos 6 meses que nos han dado por, por subsanar, no hemos subsanado. Es que tenemos que luego hacer una evaluación conjunta, tenemos que hacer otro documento más, ¿vale? Pero sí que es verdad que tenemos que hacer este documento si se dan estos tres requisitos, ¿vale? Eso no quiere, es decir, esto se nos eh, puede llegar a crear confusión. No tenemos que hacer todo, no tenemos que recoger todos los datos que os he comentado anteriormente y enviarlos, ¿vale? Y además hacer esta evaluación conjunta. No. Tenemos que
recoger todos esos datos y enviarlos, y si no somos capaces de poder justificar de manera objetiva y neutra, y además no podemos subsanar de manera entre los 6 meses para poder erradicar esa brecha de más de un 5%, tenemos que hacer esta evaluación conjunta, ¿vale? Em, yo os vuelvo a decir, estas brechas de menos de 5% es poquísimo. O sea, hay muchísimo trabajo, y la necesidad o yo, el objetivo principal de hacer de esta webinar, aunque aún no esté respuesta esta directiva, es poderos dar un poco el contexto de hacia dónde va, ¿vale? Porque transponer se va a transponer, se tiene que transponer además, para que podáis empezar a trabajar, a intentar dar el contexto a vuestras políticas retributivas y poder trabajar en ello, ¿vale? Em, Volviendo a lo de la evaluación conjunta, lo que va, lo que, el objetivo principal que va a llevar a cabo esta evaluación conjunta va a ser detectar, subsanar y evitar diferencias de retribuciones que no estén justificadas, obviamente, sobre la base de criterios objetivos y neutros con respecto al género, e incluirá lo siguiente. Todo esto se va a tener que hacer una vez entregado todos aquellos datos, ¿vale? Entonces, para que veáis todo el trabajo que se tendrá que hacer en esta evaluación conjunta. Un análisis de la proporción de trabajadores y de trabajadoras en cada categoría. Información sobre los niveles retributivos medios de las trabajadoras y de los trabajadores y los componentes complementarios o variables para cada categoría. Cualquier diferencia en los niveles retributivos medios de las trabajadoras y los trabajadores en cada categoría. Es decir, diferencias retributivas totales y variables por cada categoría. Razones objetivas que motiven estas diferencias, si es que existen. Claro, porque en el momento que no existan, ahí vamos a tener un problema, ¿de acuerdo? También un poco el impacto que ha tenido la conciliación en vuestra plantilla, en el sentido de un análisis específico de la plantilla que retoma su carrera profesional, pues tras lo pongo aquí, perdonad, tras una, tras una baja de paternidad, de gestación, de maternidad. Todo esto, aquí como lo podéis ver que hay muchísimos puntos, todo esto lo vais a tener que analizar, para poder luego enviarlo otra vez, ¿vale? Como veis, es un trabajazo. Entonces, es lo que os decía antes. Mm, El objetivo principal de esta webinar era poderos dar las herramientas un poquito de ver, no he terminado, pero sobre todo para ahora no agobiaros tampoco con toda esta información que os estoy dando ahora. Era también daros un poco el contexto de dónde va a partir la transposición de esta directiva y de todos los aspectos que tienen más peso en ella, ¿vale? Em, ya os digo, también os voy a pasar todo este PowerPoint para que vosotros tengáis todos los puntos y poderlo leer más tranquilamente, pero sí que el objetivo principal era que os creáis ese contexto, ¿vale? Aparte de toda esa documentación que vamos a tener que enviar, obviamente, como hay tantísima documentación, también está el derecho a la información y todo, también, como os he dicho al principio, está la protección de datos, ¿vale? Que os le he puesto. Uy, disculpad, que se ha ido aquí. Em, que los datos personales obviamente también están muy blindados, sobre todo cuando vienen de directrices europeas, y aquí aún se blinda más el principio de confidencialidad de todos los datos, en el sentido de que si se puede identificar a una persona en esta información, no deben trasladarse estos datos, y que esta información solo puede utilizarse, y esto sí que yo no me canso de decirlo, solo se puede utilizarse para cumplir con el fin de ejercer el derecho de la igualdad retributiva. Si se utiliza con otro fin, es totalmente sancionable, ¿vale? Sobre todo
esto lo podéis extrapolar también en comisiones de negociaciones, de planes de igualdad, todo, ¿de acuerdo? Sí que es verdad que esta directiva también, en el articulado 11, que no lo he puesto, sí que hace un llamamiento a las autoridades públicas para que hagan o creen organismos o acudan a las asociaciones empresariales, como en este caso, pues nosotros CAEP o los sindicatos, para que ayuden a todo el tejido empresarial, en este caso, para que os puedan dar apoyo técnico en, como que digamos, para llevar a cabo todo el conjunto de acciones que tiene, que impone esta directiva, ¿vale? Que también está asumido que está una gran parte técnica, pero que también alude al deber de las administraciones públicas para que os ayuden a llevarlas a cabo correctamente, ¿vale? Vale. eh, Está la protección de datos. El derecho a la indemnización también es una parte que tenéis que tener en cuenta, que también estaba dentro de la acción o de la acción a la justicia, que digamos, que también se apela a que las personas que tengan o se ven en la situación de que están siendo discriminadas en el tema de la transparencia salarial, pues tengan derecho a reclamar. Además, que tengan una indemnización real y efectiva y que pongan a esa persona en la situación que tendría si no hubiera habido o si no había sido discriminada o discriminado, ¿vale? Lo digo porque lo tengáis en cuenta, porque en este caso lo que hace es que apela a que los Estados miembros pues establezcan un régimen de sanciones pues efectivas, proporcionales y disuasorias. Y supongo que si habéis ya o si estáis un poco en el mundo de la jurisdicción social, sabéis que el tema de la indemnización por daños o perjuicios o por discriminación, el tema de las indemnizaciones pues son bastante elevadas. Entonces supongo que el tema va a ir un poco, va a ir un poco por ahí, sobre todo porque van a ir lo que quieren, o sea, digamos, el interés de este artículo será que, sobre todo, que estas sanciones sean efectivas, es decir, que realmente se castigue esta infracción, para lo que decíamos al principio de que estos estereotipos estructurales se rompan de verdad, proporcionadas, obviamente, y disuasorias, que hagan que nadie quiera incumplir otra vez. Entonces, quieren o buscan que se garanticen que no se cumplan otra vez más. Entonces, esto sí que se tiene que tener en cuenta. Sí que es verdad que no sé en qué momento o cómo lo van a hacer, porque ya os digo que tenemos que estar un poco a la transposición que se haga de esta directiva. Aquí os he puesto un poco cuándo se tiene que transponer como máximo, como veis, a más tardar el 7 de junio de 2026. Esto queda muy poco. Sí que es verdad que no hemos escuchado nada al respecto. También sí que es verdad que los laboralistas y las laboralistas sabemos que hay algunas cosas que no suelen hacer mucho ruido y luego salen un domingo. Entonces, es estar un poco atentas y atentos a lo que sucede en este sentido. Esto va a suceder, esto sí que os digo que no es una cosa que podamos evitar, no sé la metodología ni cómo se va a hacer, pero sí que se tiene que transponer porque es una directiva, se tiene que transponer al ordenamiento jurídico español. Lo que pasa es que no sabemos realmente qué partes o cómo o de qué manera van a afectar, ¿vale? Ni qué metodologías o de qué manera la van a transponer. Entonces, sí que es verdad lo que os puedo asegurar es que en el momento que se transponga sí que va a haber otra webinar o incluso intentaré que haya una sesión presencial explicando pues todas las influencias que puedan llegar a causar. Em, si hablamos de transparencia salarial, sin transponer esta directiva, obviamente no podemos dejar de hablar del registro retributivo, que esto sí que tenemos a día de hoy obligación de tener todas las empresas, y cuando digo todas las empresas,
son todas las empresas, tengáis 2 personas en plantilla, tengáis 150.000, ¿vale? Y es muy importante porque además sí que sabemos que existen bastantes campañas a día de hoy de registros y de inspecciones en base a los registros retributivos. Pensad que los registros retributivos se tienen que hacer cada año, si se tiene que hacer en el mes de enero, con los datos del año anterior natural. Es decir, este año, este mes de enero, tendríamos que tener el registro retributivo elaborado con los datos del 2025. Datos de 2025 que, si no tenemos más de 50 personas trabajadoras y no tenemos brechas de más, de igual o más de 25%, no tendríamos que explicar o justificar nada. Pero que si tenemos menos de 50 personas trabajadoras y tenemos algunas brechas salariales iguales o superiores del 25%, sí que tendríamos que tener un documento adjunto de ese registro retributivo explicando objetivamente por qué tenemos estas brechas. ¿Vale? Aquí os explico un poquito la base de este registro retributivo. Em, Cuando os pase la diapositiva, si le dais a la herramienta del ministerio, os va a salir la página web donde está todas las herramientas y el manual para explicar ese registro retributivo por si lo queréis refrescar. Y muchas veces me preguntáis, María, ¿es necesario que lo utilicemos por la herramienta del ministerio? No, no es necesario, ¿de acuerdo? Utilizar la herramienta del ministerio lo que hace es como prever que todos los datos que habéis introducido son los correctos y son los que necesita un registro retributivo para estar correctos, pero lo podéis utilizar cualquier tipo de documento mientras estén todos los datos que os piden, ¿vale? Em, ¿Qué datos necesitamos para realizarlo? Esto es muy importante. Todos los datos correspondientes con cada situación contractual de cada persona de la plantilla, ¿de acuerdo? Identificación mediante ID de cada persona trabajadora, salario base, los complementos salariales, la antigüedad, la fecha de contratación, etc. Aquí si veis, os he puesto un pequeño ejemplo para que veáis un poquito que con cada situación contractual de cada persona hay una fila diferente, ¿vale? No sé si veis que en el número, el ID, ¿vale? En la fila 11, veis que hay un ID que es 11 y hay otro ID que es 11, ¿vale? Porque ha habido dos situaciones contractuales diferentes. ¿Qué nos aporta este registro retributivo? Los valores medios de salarios, los valores medios de complementos salariales por horas extras, pluses, guardias, valores medios de las percepciones extras salariales, dietas, kilómetros, y todo esto desglosadas por sexos, la media aritmética y la mediana. Esto nos sale o nos queda de la siguiente forma, ¿vale? Es muy importante, ¿de acuerdo? Y os lo vuelvo a remarcar que os lo he dicho al principio, que aquí, como veis, si nos salen diferencias iguales, no me digáis que porque nos sale un 25% en un sitio ya estamos salvados. No, la norma dice igual o superior, entonces un 25 ya lo tenemos que justificar. Además, también os digo, a día de hoy, si os sale un 18, justificadlo también, porque si estamos pendientes de que nos transpongan la norma que nos dice que tenemos que justificar hasta un 5%, ya nos tenemos que adelantar un poquito, ¿de acuerdo? Y hay que justificarlo, tengamos plan de igualdad o no tengamos plan de igualdad, ¿de acuerdo? Pensar que el registro retributivo lo tienen que tener todas las empresas, como os he dicho al principio. Entonces, si nos sale un 75% en una empresa donde solo son 15 personas, el problema lo seguimos teniendo igual aunque no tengamos plan de igualdad. Tenemos que justificar esa brecha salarial y tenemos que hacer alguna medida para que eso no suceda, ¿de acuerdo? Os he puesto un pequeño caso práctico muy sencillo para que veáis, sin transposición, también os lo he puesto claro, eh, de un registro retributivo, ¿vale?
Supuesto, la empresa Aguas Mil Abril SL, que sí que tiene 50 personas en plantilla, está elaborando su registro retributivo. Vamos a analizar dos puestos de trabajo, administrativos y administrativas y técnicos y técnicas de soporte IT, ¿vale? Nos sale muy así, a grosso modo, ¿vale? Este es registro retributivo. ¿Qué vamos a hacer primero? Vamos a identificar las diferencias por puestos de trabajo. En este sentido, el puesto de personal administrativo. Vemos que el salario medio de hombres es 22.000 y el salario medio de mujeres es 21.500. Vemos que hay una leve diferencia de unos 500 euros, unos no, 500 euros. Entonces, es una diferencia muy leve de un 2,3%. Vale, al puesto de trabajo de personal técnico de soporte IT, vemos que ahí sí que hay una diferencia de unos 4.000 euros. Ahí hay una diferencia relevante económica, así a simple vista, ¿de acuerdo? Que torna a un 14% de diferencia. Es verdad que no supera el 25%, que no deberíamos justificarlo, pero sí que es verdad que nos chirría también, que debemos ver qué hay detrás de ahí. Y además también es verdad que teniendo un 14% y estando a las puertas de esa transposición, deberíamos justificar también esa brecha o ver al menos qué está sucediendo, ¿vale? Otro paso más que tendríamos que tener, porque en este caso hemos visto que al principio hemos visto que tenía 50 personas en plantilla, entonces aquí sí que habría auditoría retributiva, ¿no? Entonces nos fijamos que en el personal administrativo tenemos que es un puesto feminizado y que en personal de técnico de soporte IT es un puesto masculinizado. Entonces aquí puede haber un pequeño sesgo estructural, ¿de acuerdo? Y luego, si vamos un paso más, como tenemos auditoría retributiva, tendríamos que hacer la VPT. Tendríamos que ver si tienen las mismas funciones, tienen el mismo nivel de responsabilidades, si tienen la misma formación requerida, mismas condiciones laborales, ¿vale? Lo he hecho muy rápido, ¿vale? Este sería el pequeño esquema que haríamos para hacer este pequeño registro retributivo y auditoría retributiva, así rápidamente, ¿vale? Eh, mm, ¿Cómo justificamos estas brechas? Con factores objetivos neutros y justificados. ¿Cuáles son las válidas? La antigüedad real, la productividad medible, ¿de acuerdo? Que sea medible, por favor, em, con temas que podáis medir porque lo tenéis estipulado de esta manera, la turnicidad o guardias, lo que no es válido como objetivo neutro o justificado es que negoció mejor su sueldo, siempre ha sido así, tiene más disponibilidad sin mecanismos de medición, ¿vale? Esto no son factores objetivos ni neutros, ¿vale? Entonces esto nos los van a tirar para atrás, ¿vale? Y otra de las partes de transparencia salarial que está dentro del plan de igualdad es la auditoría retributiva. Aquí sí que voy a ser muy breve porque ya me queda un minuto. Esto es toda la parte que tiene que integrar una auditoría retributiva. Vale, ya sabes que la auditoría retributiva se basa con el registro retributivo, pero es una herramienta un poco más extensa y es clave para garantizar la igualdad salarial entre mujeres y hombres, ¿vale? Y lo que hace es que su objetivo principal es detectar y corregir las diferencias salariales que os puedan salir injustificadas o justificadas dentro de vuestra organización, ¿vale? Entonces, tenemos estos 11 puntos que el más importante de todos es el plan de actuación. Es una vez que nos han salido estas diferencias o estas brechas salariales, es estipular un plan de actuación para intentar erradicarlas, ¿vale? Y un plan de actuación real, de poner una acción, eh, una medida, un tiempo, una evaluación y unos medios,
¿vale? Igual que se hace con el plan de igualdad. Este plan de actuación luego se va a volcar también en el plan de igualdad, ¿vale? Se copia y se pone también en el plan de igualdad. Pero esto es todo lo que se pone o lo que debería tener el propio, la propia auditoría retributiva, que muchas veces me preguntáis, ¿pero qué tenemos que poner en la auditoría retributiva? Una de las partes más importantes también es el diagnóstico de la situación retributiva, que ahí es donde ponemos, pues, o hacemos un análisis de toda la formación, del sistema de promoción, de las condiciones de trabajo, de la conciliación, la corresponsabilidad, la infrarrepresentación, las condiciones de trabajo, todo, ¿vale? Hacemos una foto de todo lo que tenéis en la empresa a nivel de plantilla, ¿vale? Y, por, y creo que ya doy por terminada, más, me he pasado de un minuto, ¿vale? Hago un pequeño feedback, sé que os he dado muchísima información, cualquier duda que tengáis, por favor, no dudéis en contactar conmigo. Aquí os dejo mi correo electrónico y mi teléfono. Podéis contactar cualquier empresa, da igual que estéis o no asociados a CAEP, la oficina está abierta para todos y para todas. Sí que estad atentas y atentos un poco al tema de la transposición de esta nueva directiva, porque sí que, como veis, comprende bastantes cambios y el reto principal es que va a haber muchísimos cambios a nivel de gestión de las políticas retributivas dentro de las organizaciones, ¿vale? Entonces, cualquier duda que tengáis o si queréis iniciar ya y no sabéis un poco cómo encaminarlo, también podéis contar conmigo que os podría ayudar en cualquier cosa, ¿de acuerdo? Espero que no haya sido muy pesado. Cualquier cosa me podéis comentar por el correo electrónico o por el teléfono, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias por vuestra atención y que paséis buen día.